todos. Bienvenidos a la Parroquia San Benito, a esta tercera semana de la familia que estamos organizando a través de la pastoral familiar. Este esfuerzo lo realizamos porque la Iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana, que la manifiesta de modo genuino, porque la Iglesia asume el sentido y el destino de las familias con quien se identifica y camina, porque la Iglesia es familia y la familia es Iglesia también, según los documentos del magisterio. Si consideramos a la familia como el recipiente donde Dios deposita su esencia, que es el amor, para que sea custodiado y comunicado, podremos dimensionar la solicitud de la Iglesia en favor de la familia y de preocuparnos por la familia para proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribuyendo de este modo a la renovación de la sociedad y del mismo pueblo de Dios. Es por eso que desde el Concilio Vaticano II los papas han profundizado muchísimo más la doctrina sobre el matrimonio y la familia, para que logremos descubrir la importancia que tiene, no solo para la Iglesia, sino que también para la sociedad. Así pues, convencidos de la importancia de tener familias fuertes que transmitan los valores cristianos, la Parroquia San Benito quiere contribuir con este esfuerzo para seguir profundizando sobre el valor inapreciable que la familia tiene en la Iglesia y en la sociedad. Que esta semana sea un motivo para seguir velando por el bienestar y la salud de las familias. Que el Señor los bendiga abundantemente y bienvenidos a todos. Buenas noches. Esta noche tendremos el tema de transmisión de la fe en familia. Este tema será impartido por los esposos José Luis y Karen Colocho. José Luis y Karen son licenciados en Economía y Negocios. Tienen 15 años de casados, tienen 4 hijos, son miembros de Familia Unida Internacional. Además son miembros fundadores del apostolado Sembrando Esperanza para Parejas, SEPA, desde hace 7 años. También son miembros del movimiento Regnum Christi y del apostolado Familia Misionera. Juntos han construido un hogar y su vocación principal es el servicio a Dios a través de los matrimonios. Su pasión es que otras parejas conozcan a Cristo y se acerquen a Él para tener un matrimonio y una familia acorde al plan de Dios. Así que pues los dejo con Karen y José Luis. Bueno, muy buenas noches. Como ya nos presentaron, mi nombre es José Luis Colocho y Karen. Vamos a iniciar pues poniéndonos en manos de Dios. Si gustan, nos ponemos de pie, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y luego pues nos encomendamos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te pedimos
esta noche, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Santo Espíritu esté acá, Señor, que se haga presente en este lugar, que encienda nuestros corazones, Señor, ese deseo de conocer más de ti, Señor, ese deseo de enamorarnos más de ti, Señor, y de poder transmitir la fe a las futuras generaciones y a las personas que nos rodean, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos por cada una de las familias, de las personas acá representadas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. El tema de este lunes pues se llama la transmisión de la fe en la familia. Hemos pues preparado con mi esposa una presentación para hablar un poco sobre qué es la fe, qué significa la transmisión de la fe, las dificultades que hoy día estamos enfrentando pues en nuestro entorno, en nuestra cultura, para transmitir la fe, y algunos consejos prácticos que nuestra Santa Iglesia nos recomienda para poder transmitir mejor la fe a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Algunas cosas que nos han funcionado también a nosotros desde nuestra experiencia, y algunos errores que también hemos cometido, de los cuales también podemos aprender todos juntos. Cuando yo inicié en mi caminar con Dios, en ese momento en donde la fe se hizo viva conmigo y se hizo realmente una relación personal con Cristo, donde llegué con esa sed de querer conocerlo más a Jesús, me ponía yo a leer mucho la Biblia, y uno de los versículos que tocó mucho mi corazón fue el versículo que está en el Deuteronomio 6:6, que es la oración que le llaman el Shema, que dice: escucha, Israel, el Señor es tu único Dios y Señor. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Grábate estos mandamientos en tu corazón, enséñaselos a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando salgas de tu casa, al levantarte y al acostarte. La verdad que es una oración preciosa, es una oración que manda pues a amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y después de tener ese gran amor a Dios, guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos, hacerlos vida, y después, dice el mismo versículo, enseñárselo a nuestros hijos en nuestra casa, al salir de nuestra casa, al amanecer y al anochecer. Prácticamente dice: enséñaselos a tus hijos en todo momento y en cualquier lugar. De eso se trata pues la transmisión de la fe, de amar a Cristo, de conocerlo más, conocer sus mandamientos, conocer lo que Él quiere para nosotros, hacer vida esos mandamientos y luego transmitir esos mandamientos a nuestros hijos. En el movimiento al que nosotros pertenecemos, esa es la frase que nos caracteriza: conocer, amar y transmitir a Cristo. Conocer a Cristo, porque nadie puede amar lo que no se conoce. Se trata de conocerlo, ver el infinito amor que Él tiene para nosotros, y eso va a hacer que nos enamoremos más de Él. Y con un corazón enamorado y con la ayuda del Espíritu Santo podremos cumplir de mejor forma el mandato de transmitir ese amor que nosotros hemos conocido de primera mano de Él. Así que les dejo aquí con mi esposa para que empiece la charla. Gracias. A mí me encantó esta foto porque estaba pensando cómo podía centralizar la idea que queremos transmitirles en este slide. Y bueno, el título es ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de transmitir el Evangelio? Hoy en día el lenguaje religioso, ya no digamos el lenguaje litúrgico, es muy desconocido por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Estaba más o menos buscando una encuesta que no pude encontrar como un dato muy certero, pero hay una encuesta en Estados Unidos de Common Sense que de cuánto tiempo más o menos pasa un niño o un joven en una pantalla post pandemia, y es aproximadamente 9 horas al día, es decir, más de lo que duermen, más de las 8 horas que en teoría deberíamos de dormir. Entonces, uno de los retos que nosotros ahora como papás, evangelizadores, maestros, abuelos, tíos o tutores de un niño o de un joven
En estos días tenemos que tener súper claros en qué contexto estamos y en qué contexto están viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque si no, estamos transmitiendo un mensaje que no va a ser de acuerdo al receptor, sino que va a ser de acuerdo a lo que nosotros creemos que ellos deberían de saber. Es increíble que cuando ustedes a veces platican con niños, no saben ni siquiera quién es Caín y Abel, mucho menos la Torre de Babel. Entonces, para nuestra sorpresa, cuando empecemos a platicar con ellos, nos vamos a dar cuenta que tenemos que comenzar desde cero. Hay tres columnas muy importantes que forman a un niño o a un joven o a un adolescente. Y la primera es, sin duda, la familia. La segunda es el colegio o la institución en donde ellos están siendo educados, ya sea la universidad o colegio. Y la tercera es la cultura y la sociedad. La familia, por eso es tan importante estas charlas, por ejemplo, para que nosotros las familias tengamos las herramientas correctas, porque también podemos encontrar familias que no solo no están evangelizando, sino que están dando un antitestimonio a sus niños y a sus jóvenes. Y después estamos como bien admirados de la juventud que tenemos, pero no nos damos cuenta de que está minado desde la base, que es la familia. El colegio o la institución a veces tampoco nos tomamos el tiempo para ver los idearios que tienen los colegios y en qué se fundamenta su educación, en qué se están fundamentando los maestros, por ejemplo, para transmitir la educación a nuestros hijos. Eso es una cosa que a veces solo lo metemos por materialismo, porque aprendan una tercera idioma, porque este colegio tiene más oportunidades para esto, etcétera, o porque ahí han estudiado mis papás toda la vida, pero realmente poco ponemos atención a los idearios que tienen. Y tercero, la cultura y la sociedad. No tengo mucho que decir en esto. Todos sabemos ahora, bueno, los que estamos aquí estamos como muy atentos a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que la sociedad o la cultura está transmitiéndole a nuestros hijos? La manera que lo está haciendo. Que un niño pase 9 horas del día en una pantalla y nosotros no tengamos el tiempo o los momentos para pensar qué es la información que él está recibiendo además. Hoy en día están muy de moda las noticias falsas, las fake news, las noticias rápidas o las noticias muy emotivas, que por ejemplo hoy Michael, ¿cómo se llama el basquetbolista que se murió? El basquetbolista, la noticia del Kobe Bryant, por ejemplo, o sea, súper emotivos, súper emocionales, pero ya pasando los días esas cosas pues van quedando, ¿verdad? O sea, esos son el tipo de noticias que, perdón que no sé mucho de básquetbol, a los que lo quieren, ¿verdad? Que me acerque, va. Entonces todas esas noticias están minando cada vez la mente de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero transmitir la fe, y esta es la base de la familia, es transmitir una buena noticia que no es ni falsa, que no es emotiva y sobre todo que es duradera, es decir, que te puede cambiar la vida. Esa es pues lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir el Evangelio. Entonces, ¿cuál será nuestro gran reto? Estamos completamente digitalizados. Si ustedes se fijan, solo hablé de los niños que pasan 9 horas en las pantallas. No busqué una encuesta donde dijera cuántas horas pasamos los papás, ¿verdad? Que también yo creo que vamos a andar muy cerca. Y si no es muy cerca de la pantalla, pues también pueden ser otras distracciones. ¿Cuál será nuestro gran reto a la hora de evangelizar a nuestras familias? Es transmitir el Evangelio al idioma de ellos, al idioma de los jóvenes y de los niños. Tenemos que ir un paso adelante. No podemos dejárselo a la deriva o dejárselo a la iglesia, o bueno, ya los estoy evangelizando con el domingo que los llevo a misa, o el colegio que se haga cargo de evangelizarlos, por eso los metí en un colegio religioso. Eso no es cierto. O sea, el fundamento de la fe comienza en la familia. Y debemos de tratar de explicarles que debemos de aprender a amar. ¿Pero qué es amar? El reggaetón habla de amor. Los influencers ahora hablan de lo que ellos creen que es el amor.
Entonces, ¿quién le está diciendo a nuestros hijos qué es el amor? Entonces, tenemos que ser capaces, y esto vamos a irlo desarrollando en esta charla, a que ellos sepan cuál es el verdadero amor. Y eso no se lo va a decir nadie más que nosotros. Y por ende, saberlo transmitir. Transmitir una imagen positiva en el proceso es súper importante ante esto. Requiere creatividad y requiere de mucha paciencia de parte de nosotros, de los educadores, de los padres, de los maestros, porque lo que tenemos que hacer es que el niño o el adolescente o el joven camine hacia una libertad y a una autonomía más madura, y que en un futuro pues ellos se conviertan los protagonistas de su propia vida, que no se dejen llevar. Bueno, entonces Karen les ha mencionado 3 fuentes o 3 lugares donde nuestros hijos se forman principalmente. A ver, ¿quiénes me dicen cuáles eran? El primero, la familia; segundo, el colegio; y el tercero, la sociedad, ¿verdad? La cultura en la que nos movemos. ¿Cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas que hay es que la familia está siendo fuertemente atacada, y los valores que son de Dios, los valores eternos que hacen fuerte a una familia, están siendo minados. Hoy ustedes ven sociedades en donde los jóvenes ya no quieren casarse. Dicen, bueno, acompañémonos un rato, probemos, y si la cosa funciona, después vemos. Porque eso, el matrimonio, siento que es un compromiso. No han entendido qué es el amor, ¿verdad? No han entendido que el amor es donación, que el amor es entrega, entregarme yo todo mi ser a la otra persona. Evidentemente que sí, es un compromiso, y es decir, un no a todas las otras mujeres que están alrededor para decirle un sí a la que va a ser mi esposa. Ese compromiso no lo quieren hacer porque ahora se cree que el egoísmo es un valor. Se cree que en la medida que yo pueda elegir lo que quiera, que yo pueda hacer lo que desee, que yo pueda hacer lo que se antoje, ese es un valor que nadie me lo puede quitar. Cuando no, en la iglesia hemos aprendido que el valor está en saber decirle no a las cosas que no son adecuadas. Como por ejemplo en el matrimonio, donarme a una esposa y decirle que no a todo lo demás. ¿Qué otra idea distorsionada estamos viendo ahora en las familias? Puede pasarla así. ¿Qué otra idea distorsionada estamos viendo en la familia? Otra idea distorsionada es que los jóvenes se casan y de repente no quieren tener hijos, ¿verdad? Dicen, bueno, vamos a esperar, queremos viajar, queremos conocer el mundo, y de repente la sociedad les dice que los hijos cuestan, que los hijos son caros, que es sacrificado tener hijos, porque otra vez no conocemos el verdadero amor. Los hijos es la principal herramienta que Dios ha usado para enseñarnos el amor. Las mamás saben aquí qué es un amor incondicional. Cuando el niño llora a las 12 de la noche y no hay quien pues se levante y le toque irle a dar la pacha, y le da la pacha, y el niño, gracias a Dios, se duerme. Si ha agarrado aire, pues hay que sacarle el aire, ¿verdad? Y si a las 12 vuelve a levantar, los doctores y pediatras dicen, mire, está libre demanda, y entonces aunque la mamá está cansada, pues ahí tiene que volver a darle la pacha o darle de mamar si le está dando pecho. Entonces, en nuestra sociedad ahora los hijos, poquitos, por favor, tengamos 1 o a lo mucho 2, e incluso una libertad mal entendida en donde también a los jóvenes les dice, bueno, probemos, ¿verdad? Hacen un orden inverso de las cosas, y en vez de casarse y luego tener hijos, ¿verdad? Dicen primero, no, probemos, tienen relaciones, salen embarazadas, y después, a raíz del embarazo, buscan casarse. Entonces, tenemos una crisis en la familia, familias que no nacen bien, o familias que no llegan a formarse, y esa crisis en la familia se convierte en una crisis de fe, porque la familia es el primer lugar donde el niño debería ser formado, y si la familia no está bien, ese lugar no está recibiendo pues el niño la formación que se necesita. Y decía un cardenal que esto se traduce en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las familias están mal por una crisis de fe, porque las familias han renunciado a los valores fundamentales que Dios quiere para la familia. Dios quiere que haya un hombre y una mujer, un papá y una mamá. No quiere que hayan 2 papás, no quiere que haya 2 mamás, que son cosas que la sociedad nos está infundiendo hoy día. Entonces esa crisis de fe se traduce en una crisis de familia, y a raíz de que hay una crisis de familia se forma nuevamente una crisis de fe, ¿verdad? ¿Me entienden ahí el círculo vicioso que se está formando?
Entonces es necesario que nosotros tengamos familias muy bien formadas, familias muy bien preparadas. Si van novios, que se preparen bien para que sepan qué es un matrimonio. Si se acaban de casar, que reciban acompañamiento de nuestra iglesia de qué es un matrimonio y qué se necesita para un matrimonio conforme al plan de Dios, para que sea una familia fuerte. Y si la familia es fuerte, los primeros años del niño realmente van a estar en un lugar donde ellos van a aprender lo que es la fe. Porque si no, se pierde el punto de partida. El diseño de Dios es que el niño aprenda de papá y de mamá primero qué es la fe. La fe termina siendo pues una relación con Dios, una relación donde yo soy su hijo y reconozco que Dios es mi padre. Es un Dios, un padre amoroso. Entonces, en la familia es donde el niño empieza a ver esa figura de un papá y de una mamá que lo aman, que lo aceptan tal cual es, que aceptan sus virtudes, que aceptan sus errores. Entonces, si se rompe ese diseño, el niño comienza a tener dudas, comienza a tener preguntas y la va a empezar a buscar en los otros lugares. Si en el colegio no es un colegio católico, a saber qué le van a enseñar. Si los maestros no tienen su corazón bien formados, no sabemos qué le van a enseñar. Si lo empieza a aprender de la cultura, estamos viendo una cultura donde predominan muchas otras cosas, el relativismo, donde predomina una cultura de que ser bonito es salir bien en Instagram, y ser bonito y bailar bien es salir bien en TikTok, que es la plataforma donde ya bailan, y bailan de una forma no debida. Pero eso es lo que está de moda, eso es lo que la gente mira, entonces eso es lo que ellos van a tender a hacer. Cuando la verdadera belleza no es esa, ustedes saben. La belleza es la que nos da Dios, así algunos más gorditos, otros más pechitos, unos más hablantines, otros más calladitos, unos con más talentos para las matemáticas, otros con más talentos para la ciencia. Pero ahí Dios desarrolló en cada uno de nosotros una belleza única y puso en nosotros talentos y habilidades únicas que Dios quiere para nosotros. Un día mi hija me dice: mira papá, Luis Andrés me dijo que estaba gorda. Y yo le digo: Lalo, mira, que nadie te diga a vos lo que tú sos. ¿Sabes quién es el único que te puede decir a ti quién eres? Dios. Porque tú eres una hija de Dios. Dios te hizo a ti linda, con un pelo colochito, con una sonrisa brillante, con una empatía encantadora. Tú sos una hija de Dios. Y tú no sos lo que nadie más dice que tú eres. Tú eres linda ante los ojos de Dios, porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Y Dios nunca hace nada imperfecto. Dios hace todo muy bien. Entonces, esa imagen de belleza es la que le tenemos que enseñar nosotros a nuestros hijos, y no la imagen de belleza que enseña el Instagram y el resto de redes sociales. Entonces estamos en esa crisis, ¿verdad? Esa crisis de la familia que hace más difícil trasladar la fe. Pero ¿qué es la fe? Quisiera lanzarles esa pregunta. ¿Qué es la fe? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué es la fe o qué entiende por fe? Estoy seguro que la mayor parte de las respuestas que me van a dar van a ser buenas, porque estamos inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué se le viene a su mente de qué es la fe? Con confianza, es para que participen, se sientan así. La certeza de lo que no se ve. Bien, esa es una definición, ¿verdad? Nosotros tenemos la certeza que hay una vida eterna, ¿sí o no? Que hay un lugar especial que Dios tiene para nosotros. Y dice en la Biblia que no hay ojo que haya imaginado, ni mente que haya, no hay ojo que haya visto, ni mente que haya imaginado lo que Dios tiene preparado para sus hijos. No lo vemos, pero lo creemos, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué más entienden ustedes por la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es nuestra fe católica, por ejemplo? ¿Qué celebramos en Pascua, por ejemplo? La resurrección de Cristo, ¿verdad? Es también una certeza de lo que no se ve. Nosotros no vimos resucitar a Cristo, pero creemos que Cristo resucitó y que a través de su resurrección también nosotros vamos a ser salvos. Entonces, bueno, veamos qué dice la definición del catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe. Dice así: la fe es una vida que se ha de compartir y comunicar. La fe es una experiencia muy personal, un don de Dios,
es un regalo de Dios que se acoge en la dramática de la libertad, que define lo que uno es y quiere ser. En otras palabras, como afirma el Catecismo, la fe es un acto personal de libre respuesta a Dios que se revela. Dios se revela a nosotros cada día, en cada instante. La fe es la respuesta que nosotros le damos a Dios ante esas revelaciones que Él nos da. De repente Dios nos dice, ¿verdad? Amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿Cuántas veces no hemos oído ese mandamiento? Pero llega un día donde nosotros decimos, wow, qué poco he honrado yo a mi padre y a mi madre. Este día voy a hacer algo especial por ellos. Y ahí me viene. Entonces viene Dios, nos da su palabra, Dios se manifiesta y venimos nosotros como respuesta a Él, hacemos un acto y traducimos esa fe en una fe con obras. Entonces, esa fe se acoge en una libertad, porque Dios es un Dios que no obliga a nadie. Y lo mismo nosotros como papás, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que tengan una fe. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos, mira, lo que dice el Shema, amarás a Dios, a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Podemos enseñárselo y que se lo aprenda, pero realmente que él lo viva, esa va a ser una decisión personal de él, que diga, yo quiero amar a Dios con cada una de mis acciones, yo quiero amar a Dios en mi trabajo, yo quiero amar a Dios a través del amor que yo le voy a dar a mis hijos, yo quiero amar a Dios estudiando y dando buenas notas para que mi papá se sienta orgulloso y contento con lo que yo hago. Entonces el niño desde su libertad va a elegir amar a Dios y desde su libertad va a decidir también que sus acciones sean consecuentes, acordes pues a los mandamientos que también Dios nos da. Y ahora bien, la segunda pregunta, ¿qué es? Ya vimos qué es la fe. Es una forma de vida, es una respuesta de Dios, es una respuesta a las verdades que Dios nos da. Ahora bien, ¿qué es transmitir la fe? ¿Qué es transmitir la fe? ¿Qué creen ustedes que es transmitir la fe? Hay ciertas verdades que nosotros conocemos, que hemos aprendido aquí en la iglesia. ¿Qué es transmitir la fe entonces? Ceci. Claro. Que no quede en mí, ¿verdad? Que no quede en mí, sino que los demás también crean. Entonces, el transmitir la fe, más que hacer, por ejemplo, que mi hijo pueda entender la historia de David y Goliat, la historia de la resurrección, cómo se vive la cuaresma, el triduo pascual, la resurrección y la pascua, es que mi hijo la haga vida, ¿verdad? Es que él realmente la haga vida. Y transmitir la fe será todas aquellas acciones que nosotros hagamos para facilitar el encuentro con la persona que tanto nos ama. Todas aquellas acciones que nosotros como papás podamos hacer para facilitar que mi hijo se encuentre con Cristo y decida amarlo y que cada una de sus acciones siempre esté basada en la cristianidad, eso es transmitir la fe. Bueno, esa es la conclusión que José Luis con la que terminó. Nuestra tarea como educadores principales de nuestros hijos es propiciar. Y a mí me encantó esa palabra, la verdad. Porque, y si todos los papás lo tuviéramos como bien presente, abuelos o tíos o tutores, propiciar. O sea, nosotros no podemos imponer una fe, mucho menos a un adolescente o a un joven o ya a un hijo adulto. Pero sí podemos propiciar desde pequeñitos este encuentro en la libertad con Jesús. Más adelante vamos a ir viendo cómo. Para que descubran su belleza interior, viviendo plenamente su vida, teniendo a Jesús como un ejemplo. Entonces, que no se le olvide esa palabra, propiciar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro ambiente, en nuestra familia. ¿Cuáles son las acciones que yo como ejemplo, como testimonio, lo estoy dando? ¿En qué lugares lo llevo? ¿A qué colegio, qué amigos, qué ve, qué programas está viendo, qué santo está leyendo, qué lectura enriquecedora lo está formando, qué estoy propiciando?
Y si lo comenzamos desde chiquititos, eso va a ser mucho más fácil porque la fe se va a cimentar de más pequeño. A mí me encantó estar leyendo el discurso del Santo Padre Francisco en el 2017, y quizás algunas cosas se las voy a leer literal para no viciar el mensaje que él quiso dar. En el tema de no los dejemos solos, acompañar a los padres en la educación de los hijos adolescentes. Y quise quedarme aquí un ratito en este tema de la adolescencia, porque todo niño va a llegar a ser un adolescente. Y en la adolescencia es cuando realmente hay un quiebre de estructura por completo de la persona que nosotros hemos estado criando, para que ellos vuelvan a formar y fortalecer su sí, quién soy, ¿verdad? Entonces el Papa Francisco se detuvo precisamente en esta etapa de la vida humana, que es una etapa en la que todos tenemos que pasar. Entonces, el Papa Francisco comenzaba que a veces exigimos nosotros la vida de nuestros hijos en una formación excesiva de algunos campos que nosotros consideramos importantes para su futuro. Los hacemos estudiar, a que rindan, a que saquen buenas notas en todo, a clases de todo, etcétera. Pero se nos olvida, por ejemplo, un elemento súper importante, y es que los niños hablen con sus abuelos, o que los adolescentes hablen con sus abuelos. El Papa Francisco dice que buscar las raíces en los abuelos, porque ellos transmiten la historia, ellos transmiten la fe, ellos transmiten la pertenencia, y lo hacen con la sabiduría de quien está en el umbral listo para despedirse. Entonces es muy importante esa herramienta que nosotros tenemos, a los niños que lo tengan, por supuesto. Decía el Papa Francisco que la adolescencia no es una enfermedad contra que tenemos que luchar, es parte del crecimiento normal, natural de la vida de nuestros hijos. Donde hay vida, hay movimiento, donde hay movimiento hay cambios, búsqueda de incertidumbre, hay esperanza. Pero no todo es indiferente para los adolescentes, y no todo tiene la misma importancia. Lo que nosotros tenemos que hacer es saberlos acompañar y ayudarles a crecer. Esto sirve, por ejemplo, escuchar a parejas con experiencia, y aunque nunca va a ser una receta, nos ayudarán mucho con su testimonio. En la adolescencia los chicos tratan de sentirse protagonistas, no les gusta en lo absoluto que se les mande o a responder órdenes que viven desde el mundo de los adultos. Buscan una autonomía, buscan cómplices que les haga sentir que se mandan solos. Y el Papa Francisco daba un chiste que dice que las primeras palabras, malas palabras, se las enseñó un tío de él. Entonces dice que también tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a esto, porque a veces los tíos hacen para conquistar la simpatía de los sobrinos. Entonces, en esta búsqueda de autonomía, ¿qué quieren tener los chicos y las chicas? Encontramos una buena oportunidad, especialmente en las escuelas, en las parroquias o en los movimientos eclesiales, fomentar las actividades que los pongan a prueba, que los hagan sentirse protagonistas. Lo necesitan. Ayudemos a nuestros adolescentes. Por ejemplo, estos 3 días de vacaciones nos vamos a la montaña, hagamos esto, o vamos a pintar una escuela en un barrio que lo necesita, hacerlos protagonistas de algo. Entonces esto son como pequeñas herramientas como para ir ya asentando de qué manera podemos ir transmitiéndolo. Papa Benedicto XVI, el Santo Padre Benedicto XVI, lo dijo también en el discurso de la ceremonia de apertura de la Asamblea Eclesial en el 2005, y él dice que ningún hombre y ninguna mujer por sí solos o con sus fuerzas pueden dar a sus hijos de manera adecuada el amor y el sentido de la vida. Nadie lo puede hacer por sus propias fuerzas. En efecto, para poder decir a alguien, tu vida es buena, aunque yo no conozca tu futuro, hace falta una autoridad y una credibilidad superior a lo que el individuo puede darse por sí solo. Y es lo que decía nuestro amigo de atrás, la fe es lo que no se ve. ¿Cómo le podemos dar la certeza a nuestro hijo? Yo le preguntaba ahora a Luis Andrés, a nuestro hijo mayor, ¿qué es la fe? Y me dijo algunas cosas como bien teóricas, pero al final a mí me encantó eso. O sea, es que yo te doy fe, que aunque yo no esté,
que tu papá no esté, tú no vas a estar solo. Esa es la fe. Eso es lo que nuestro hijo tiene que estar completamente seguro, que su futuro en las manos de Dios está seguro, que no hay otro camino. Si él llegara a entender eso, es que hemos transmitido bien su mensaje. Es que aunque yo no conozca tu futuro, sé que vas a estar bien. Entonces eso es la fe, es lo que no vemos, es la convicción de lo que creemos. Entonces, el cristiano sabe... la conclusión de esta slide es que no estamos solos para eso. Tenemos una madre iglesia que nos pone absolutamente todas las herramientas para nosotros los papás tener esa convicción de transmitir la fe a nuestros hijos. El cristiano sabe que esta autoridad es conferida a la familia más amplia, es decir, a la iglesia. Reconoce que en ella actúa aquel amor eterno e indestructible que asegura a la vida de cada uno de nosotros un sentido permanente, aunque no conozcamos el futuro. Entonces, en esa tarea de transmitir la fe no estamos solos y la iglesia, sin duda alguna, nos ayuda. Porque para transmitir la fe es importante que nosotros estemos bien. Si nosotros vamos a compartir algo, debemos saber de lo que les vamos a compartir. Y si queremos alimentar a una persona que necesita alimento, nosotros debemos alimentarnos antes para poder compartir ese alimento. Y la iglesia es el lugar donde nosotros lo hacemos. Sin embargo, en este tema de transmitir la fe debemos estar atentos a las dificultades a las que nos enfrentaremos, dificultades que están más presentes hoy en día. Vamos a hablar de 3, el individualismo, el relativismo y el emotivismo, o sea, el exceso ahí de las emociones. El individualismo, pues sin duda es aquel tema relacionado con el trabajo, con los horarios, con las agendas, con aquel tema de que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como perfectos, ¿verdad? Que vayan al colegio, que estudien, que saquen buenas notas, que se gradúen de preferencia en los primeros lugares, que se ganen una beca, que después vayan a la universidad, sean excelentes, se saquen el magna cum laude y consigan un buen trabajo, y etcétera. Entonces, este llenar de agenda y crear como niños perfectos ante la sociedad puede llegar a ser alguna forma que entorpezca el compartir con la familia. Digamos, a mí me sucedió un poco de esto. Yo tendía como a ser ese niño bueno, ¿verdad? Con mi mamá, ese niño que sacaba buenas notas, que estudiaba, que se preparaba bien. Pero llega un momento en donde uno pone inversamente sus prioridades y termina siendo que la prioridad 1 es mi carrera, mi trabajo o mis logros profesionales antes que mi relación con Dios, antes que mi relación con la familia. Entonces, este exceso a veces de horarios de trabajo, ese menos compartir, digamos, Karen, llegaba un tiempo cuando yo estaba así en ese afán, que me decía, mira, ¿y a qué hora vas a venir al hotel? Me decía, porque decía que solo llegaba a dormir, que apenas desayunaba, comía bien rápido, me iba y regresaba muy tarde. No teníamos hijos en ese momento, pero esas ideas, pues a veces Dios usa a las esposas para que le lleguen ciertos mensajes al esposo, iban llegando pues a mi cabeza, hasta que de repente Karen me dijo que estaba embarazada, ¿verdad?, de nuestro primer hijo. Y entonces yo comencé a pensar, bueno, dicen que los hijos aprenden mucho lo que ven de sus papás. ¿Qué va a ver mi hijo de su papá? Va a ver un papá que solo pasa trabajando, que dice que trabaja pues para traer la provisión al hogar, pero que no tiene tiempo para mí, no tiene tiempo para jugar a los carritos, no tiene tiempo para tirarse en el piso, no tiene tiempo para cambiarme un pañal, o no tiene tiempo para hacerme una pacha. Yo dije, bueno, no, yo estoy mal, no puede ser así. Entonces tengo que prepararme, dijo, tengo que yo aprender a ser un mejor papá para mi hijo y poner en una forma correcta pues mis prioridades. Y de las primeras cosas pues que Dios me enseñó es de que no podemos estar viviendo pensando solamente en nuestros logros profesionales, en nuestro éxito laboral o en la opinión que tiene nuestro jefe de nosotros. Es importante, nosotros como hombres lo sabemos, pero es más importante la opinión que tenga mi esposa de mí, la opinión que tengan mis hijos de mí, en cómo lo estoy haciendo como padre, y mucho más importante, qué Dios va a pensar de mí.
Llegué a entender de que cuando yo llegue al cielo y esté frente a Dios, Dios no me va a preguntar, a ver, Colocho, ¿y qué pasó? ¿Llegaste a ser el presidente del banco? No me va a hacer esa pregunta. A ver, Colocho, ¿cuántos créditos llegaron a colocar en el banco? Tampoco me va a preguntar eso, pero sí me va a preguntar, a ver, Colocho, ¿y qué tanto amor le diste a Karen, la esposa que te puse a la par? A ver, Colocho es mi apellido, ¿no? ¿verdad? A ver, Colocho, ¿qué tanto amor le diste a los hijitos que yo con tanto amor te di para que tú los educaras? Entonces, salir del individualismo y poner el correcto orden de prioridades nos ayudará en nuestra tarea de transmitir la fe y compartir con nuestros hijos. La segunda gran amenaza que tenemos nosotros al transmitir la fe y que tenemos que tenerla muy clara es el relativismo. Es decir, que el gran peligro del relativismo está en el hecho que Dios pierde su lugar. El hombre puede deformar la verdad a su conveniencia, ya que el relativismo sostiene que la verdad es subjetiva, es decir, el hombre pierde su esencia y lo que hacemos es deshumanizarnos. ¿Qué van a pensar nuestros hijos sobre el aborto, por ejemplo? O sobre la eutanasia. O sea, ese es el relativismo. Ahora la mayoría de países está legalizado, entonces es bueno. Depende. Entonces, si nosotros no tenemos como bien claro que tenemos esta gran amenaza como padres de familia, nuestros hijos pueden caer en esta trampa del relativismo. El Papa Benedicto XVI lo llamó la dictadura del relativismo. Yo no sé si aquí ustedes han visto, bueno, él literalmente dice, a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Y ahora, en lenguaje coloquial y salvadoreño, podemos decir que de repente a los que sí creemos y a los que estamos pues tratando de estar en el camino, pues tú sos fanático, hipercatólico, supercatólico, tradicionalista, que no aceptas el matrimonio gay, homofóbico. Eso se llama la dictadura del relativismo. Y lo mencionó el Papa Benedicto XVI en el 2005. Entonces, esta es una amenaza muy fuerte. El relativismo es dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina. Parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Nosotros soñamos con que nuestros hijos vayan a otras universidades o a otros países, pero ¿van a estar realmente fuertes en su fe? Cuando ya toda la sociedad o todos sus amigos hagan estas verdades relativas de que depende de cada quien o de lo que cada quien piensa. El tercer es el emotivismo. Es una dificultad radical para el evento de la transmisión de la fe. Podríamos denominarle el emotivismo romántico, que considera la fe como un fenómeno sentimental. Es decir, me siento bien porque Dios me hace un milagro, entonces voy y sabes, hijo, que ahora Dios es súper bueno y no sé qué. Mañana me pasa un problema en el trabajo y llego a la casa y no, hijo, Dios ya no nos escucha, ya para qué vamos a rezar. Entonces todo depende de lo que Él hace por mí o de lo que como yo me sienta. Entonces tenemos que tener muy claro que la fe no está vinculada a hechos externos. Fíjense que les quiero contar que en el 2019 fuimos a misionar a La Palma, Chalatenango, y nunca se me va a olvidar a una casa que fuimos a visitar. La abuelita y la tía estaban preocupadas porque el niño ya no quería ir a misa, niño de 11, 12 años. Y entonces, bueno, preguntando un poquito cómo podíamos ayudar, resulta que el papá había fallecido hacía como 3 años de un rayo, había estado en la milpa y un rayo le cayó y murió el papá del niño. Entonces la abuelita, ella tenía una fe muy cimentada y ella nos dijo de que ella se agarró de la mano de María y así como María había perdido un hijo, ella había logrado sacar su fe adelante. Pero que le decían al niño que Dios había matado a su papá con un rayo. Entonces, claro, el sentimiento de dolor
a una verdad, a una fe no tan cimentada en un niño, por supuesto que lo estaba alejando del Dios malo que le había quitado a su papá. ¿Me entienden? Entonces, o sea, ¿cómo estamos nosotros transmitiendo esta fe? O si nosotros realmente no estamos viviendo una fe emotiva, que hoy tengo ganas de ir a misa y mañana no, o que hoy tengo ganas de ir a esta charla y quizás el otro lunes no. O sea, eso es lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros niños, que la fe a veces es por eventos externos cuando no es así. Y bueno, cuando un sentimiento vago y poco comprometido suplanta las grandes certezas de la fe, los gestos de la fe quizás se repitan por costumbres o rutinas. Esto es muy triste a una persona que hace las cosas ya rutinarias, ya reza porque tiene que rezar. O sea, ese es uno de los grandes peligros de vivir la fe solo por emociones y no realmente tenerla bien cimentada. Entonces, el individualismo, el relativismo y el emotivismo son tres grandes dificultades para transmitir la fe en la actualidad y afectan a la familia de un modo directo o indirecto. Okay. Entonces, esas dificultades podemos tener, ¿verdad?, al momento de transmitir la fe. Entonces, para ir cerrando la charla, queremos darles tres recomendaciones para facilitar la transmisión de la fe en nuestro hogar, la transmisión de la fe en nuestra familia. La primera es la comunicación, y como aquí dice, pues, la comunicación del amor, o la comunicación en el amor. Esa es la primera, la comunicación. La segunda, que se le va a hablar a Karen, es la fe en lo cotidiano, la fe en el día a día. Hablando hoy con mi director espiritual, le dije, mira, padre, vamos a dar una charla hoy en la noche. Ellos son 10 allá en México, son 10 hijos, la mamá tuvo 10 hijos, uno de ellos salió sacerdote, y le dije, oye, ven, ¿y los otros 9 cómo están? No, súper fuertes en la fe, José Luis, me dice. ¿Y cómo hizo su mamá? Pues mira, bien fácil, ella tenía una forma de vivir a Dios muy fuerte. Y para nosotros vivir a Dios no era solo ir a misa, no era solo confesarse, no era solo la Eucaristía, que naturalmente era muy importante para nosotros, porque lo hacíamos con mucho amor, porque la fe no era solo eso, sino que la fe formaba parte del día a día. Dice que si de repente no había mucha comida, ¿verdad?, para los 10, decía la mamá, bueno, Dios proveerá, hijo, no te preocupes, Dios siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha fallado y siempre va a estar acá. Palabras así sencillas. Dice aquí que estaban evaluando si la vacuna del COVID, si vacunarse o no vacunarse, la mamá de él dice, mira, yo estoy confiada en mi Dios, Dios sabe el día que Él me va a mandar ante su presencia, yo no tengo miedo de esa enfermedad, pues si me dicen que me vacune, pues lo voy a hacer, pero si no, no lo hago, pero Dios sabe lo mejor para mí. El que me causó risa dice que una vez se quemó con una plancha, ¿verdad? Dijo, ¡ay, qué caliente está esta plancha! ¡Ja! Imagínate cómo va a estar el infierno. Entonces ya ves que hay que portarse bien, porque si no, achicharrado vas a quedar allá. Entonces, siempre tenía una forma de transmitir la fe, dice, en el día a día. Entonces, esa es la segunda, en la vida diaria hay que transmitir la fe. Y la tercera, pues, es con el testimonio, que también les vamos a hablar. Son las tres formas mejores para transmitir la fe. Empecemos hablando de la comunicación del amor. Sin duda alguna debemos de tener muy buena comunicación con nuestros hijos. Acá pues Karen lo hace muy bien. Realmente nosotros tenemos un hijo preadolescente que ya tiene 12 años, pero le cuenta todo. Y cuando digo todo es absolutamente todo a Karen, a la mamá. Le cuenta qué hizo en el colegio, qué no hizo, en qué falló, en qué cosas no le fue muy bien. Le cuenta si le gustó una niña, ella le cuenta si le gustó. Entonces Karen ha aprendido a escucharlo, pero sin regañarlo, ¿verdad? Porque dentro de esa comunicación hay cosas que seguramente dan ganas de apretarle ahí el pescuezo, pero en esa comunicación debe ser con amor, ¿verdad? Debe ser así como la comunicación con la cual nosotros vamos donde Dios, donde nosotros le decimos, Señor, he fallado, fíjate que dije esta mentira por ahí, Señor, fíjate que pequé de egoísta, Señor, fíjate que le contesté mal a mi esposa. Dios nos recibe como un Dios amoroso. Entonces, de esa misma forma,
nosotros como papá debemos de recibir a nuestros hijos. Y en esta comunicación es muy importante que aprendamos a hacerla de forma tridireccional, por decirlo así. Es una comunicación de nosotros como padres terrenales con nuestros hijos, pero también enseñarle a nuestros hijos cómo pueden comunicarse con Dios. Y para ello va mi desarrollo personal. Yo digo, bueno, ¿cómo yo hablo con Dios? ¿De qué manera me comunico yo con Dios? ¿Cómo Dios me habla a mí? ¿Cuáles son las formas que tengo yo de relacionarme con Dios? Y tratar de transmitirle esas formas de comunicación con mi Padre. Porque al final de cuentas la fe se trata de una relación que yo tengo con Dios. Una forma de comunicarme con Dios es la oración. Entonces, si yo le quiero enseñar a mi hijo a orar, es muy importante que él me mire a mí orando, que él me vea a mí con Karen rezando, que él nos vea probablemente hincados haciendo un rosario, o que un día hagamos oración en familia, o que como los murgas se levanten todas las mañanas y salen a caminar y van rezando en la medida que ellos caminan. Que nuestros hijos vean cómo nosotros nos relacionamos con Dios. La vez pasada estábamos viendo nosotros una reflexión que nos daba un padre y decía que una forma de relacionarnos y de platicar con Dios es a través de la naturaleza. Admirarnos de las cosas que Dios nos regala, de un lindo amanecer, de los pajaritos, de un atardecer, de un río, del mar. Cuántas cosas Dios nos regala para llamar nuestra atención. Así íbamos, recién vista esa reflexión, iba con los niños para el colegio, que ya podíamos ir al colegio, y les dije, mira, ¿sabes que Dios nos habla siempre a través de los pajaritos que vuelan? ¿En serio, papá? Sí, mira, allá uno, mira, ahí está Dios diciéndote, buenos días, Lalo, ¿cómo estás? Ya vas a ver que ese pajarito nos va a ir siguiendo. Y ojalá que nos vaya siguiendo, ¿sí? Pero ahí iba el pajarito y de repente salían otros, mira, allá hay otro. De repente ellos decían, mira, papá, otro, vaya. A través de la naturaleza, Dios te puede hablar, Dios te puede decir muchas cosas. Luego también, otra forma, decían, pues, de comunicarnos con Dios es a través de las personas, a través de los acontecimientos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos oído el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Lucas. Y el Evangelio prácticamente es Lucas contándonos sus experiencias con Jesús, contando cómo había visto la mano de Jesús a lo largo de su vida. Pues una bonita forma de transmitir la fe a nuestros hijos es transmitirles el Evangelio según José Luis Colocho, el Evangelio según Karen, el Evangelio según Margarita, el Evangelio según Raúl. ¿Cómo han visto ustedes en su vida la mano de Dios? Y es impresionante. Yo una vez le estaba contando a los niños, ¿querés que te cuente un cuento? Y le empiezo a contar el cuento que en realidad era la historia de cómo Karen y yo nos conocimos, cómo nos enamoramos, dónde estamos. Yo no les decía el nombre, les decía, había una vez un niño y conoció a esta otra niña y se enamoró, y ese niño eras tú, papá, y esa niña era la mamá. Y entonces, pero oyendo, ¿verdad? Oyendo los niños. Luego les cuento yo a ellos, mira, te voy a contar la historia de cómo yo me acerqué más a Dios. Y le empiezo a contar. Fíjate que me acerqué más a Dios el día que me enteré que mamá estaba embarazada y que sabía que yo iba a ser papá. Yo dije, tengo que prepararme, tengo que enseñarte buenas cosas. Y comencé a leer la Biblia, comencé a venir más a misa, me metí a grupos para tratar de ser un mejor papá para ti. Y ahí les fui contando con detalles, pero no se imaginan el nivel de atención que mi hijo comenzó a ponerme cuando él escuchaba el Evangelio según José Luis. ¿Por qué? Porque yo le estaba narrando a lo largo de mi vida cómo yo había visto la mano de Jesús en cada una de las historias. Y así le he ido contando la historia de su abuelito, la historia de su abuelita, pero poniéndole ahí cómo Dios se hizo presente en cada uno de los momentos más importantes. Entonces dice así, educar a un niño, adolescente o joven en la fe, es introducirlos al encuentro personal con Cristo, de tal modo que la amistad con Él se convierta en la clave interpretativa de la vida y el fin último de sus elecciones y acciones, ¿verdad? Ya lo dijimos antes, pero es bien importante. Nosotros como papás es lo que vamos a poder hacer.
motivarlos, introducirlos a que tengan siempre ese encuentro con Cristo, a que platiquen con Él, a que Cristo sea su amigo, a que cada vez que ellos tengan que tomar una decisión importante en sus vidas, le consulten a Él, a que a través de la acción del Espíritu Santo en sus corazoncitos sepan discernir lo que es bueno y lo que es malo, a que pongan en oración cuando ellos vayan a decidir, me caso o no me caso con esta persona que me gusta, me conviene o no me conviene tomar este trabajo, me conviene o no conviene tomar esta decisión que mi jefe me está pidiendo, debería renunciar a mi trabajo porque me están pidiendo cosas que no son apropiadas para mí. Platicar con Dios, encontrar a Dios en la naturaleza, encontrar a Dios en la oración, encontrar a Dios visitándolo acá en el Santísimo, encontrar a Dios acá en la misa, que Él aprenda a tener esa relación con Dios, esa relación con nuestra iglesia, que pertenezca a un grupo. Es algo que solamente lo vamos a poder lograr si estamos cerca de Él, si estamos platicando con Él, si le estamos haciendo como ese coach, como ese entrenador. A ver, hijo, estás haciendo tus ejercicios espirituales. A ver, hijo, estás haciendo tu oración. A ver, hijo, estás leyendo la Biblia. A ver, hijo, estás meditando en el Evangelio de cada día. A ver, hijo, ¿fuiste a la confesión? Y que Él nos cuente. Y si no fue, no lo vamos a regañar, ¿verdad? Decirle, mira, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te sentís que no fuiste? Que Él mismo sepa tomar sus decisiones. La vez pasada estaba hablando también con mi hijo, que de repente tenía una falla, ¿verdad? La falla que tenía era que no entrega a veces sus tareas a tiempo, y que de repente la profesora le dice, mira, Luis Andrés, tenés hasta el viernes para entregar esa tarea. Llega el viernes y a saber qué le pasa, que se le olvida, ¿verdad? Se le olvida entregarla. Lunes, martes, de repente nos llama, mire, por favor, señores Colocho, recuerden a Luis Andrés que debe entregar. Y estábamos ahí sentados, vea, Karen y yo, tratando de motivarlo, ¿verdad? Que entregara sus tareas. Pero él estaba en negación, ¿verdad? Dice una persona que el camino más largo para llegar a una persona es a través de la mente. Si la persona está cerrada, es bien difícil llegarle ahí. Pero el camino más corto para llegar a una persona es el corazón. Entonces yo, como vi que las otras cosas no estaban funcionando, yo le decía a Luis Andrés, ¿y qué sentís llegado el viernes y que no las has entregado? ¿No sentís algo? ¿No sentís que lo debes de entregar? Y le decía, así como en negación. Entonces dije yo, bueno, voy a empezar a contarle, y empecé a contarle por qué para mí era importante que él entregara sus tareas. Comencé a decirle por qué para Dios era importante que él aprovechara sus talentos, porque es un niño muy listo, es un niño muy inteligente, es muy capaz. Entonces comencé a decirle, mira, Dios te quiere para lo bueno, Dios quiere que tú brilles. ¿Cómo te sentiste aquel día que te ganaste el primer lugar en México y que todos estaban emocionados y todos gritando, todos tus compañeros? ¿No te sentiste feliz? Sí. ¿Crees que Dios no quiere que brilles? ¿Crees que Dios no quiere que seas feliz? ¿Crees que Dios no quiere que aproveches tus talentos al máximo? Sí. Te voy a decir algo, hijo. Todo esto que yo te estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque te amo. Y comencé a contarle la historia de cuando él llegó a mis brazos el primer día. Verá que por cierto aquí Juan Carlos me entregó a Luis Andrés y me lo entregó, y yo me enamoré de él. Dice que Dios usa la creación para enamorarnos. Y yo dije, qué lindo este bebé, qué lindo es mi niño. Y ese niño era vos, le dije yo. Y yo desde ese día le hice una promesa a Dios, que iba a prepararme para ser un mejor papá para ti y enseñarte las cosas buenas que son para ti. Así que si yo te digo estas cosas, es porque te amo, hijo. No lo digo por molestarte, lo digo porque quiero lo mejor para ti y te amo y siempre te voy a amar. Entregues o no entregues la tarea, yo siempre te voy a amar y siempre voy a estar para ti. Y seguimos hablando. Después le volví a preguntar, ¿crees tú que hay algo raro en no haber entregado la tarea? Sí, papá, tenés razón, voy a ser mejor. Quiero cambiar y quiero hacerlo mejor la próxima vez. Pero ya él lo decidió. O sea, logré que él decidiera por su corazoncito hacer lo bueno, ¿verdad? Que es lo que Dios nos manda. Ya terminamos, José Luis. Ya concluimos. No, bueno, solo unas cosas pequeñas. Miren, la verdad que nosotros estamos muy lejos de ser una familia que puede transmitir la fe. Hemos cometido muchísimos errores. Pero de repente, cuando uno le pide gracia a Dios, Él se la da. Él da las gracias. O sea, de la nada.
Y el despertar en la fe en la cotidiana, yo tengo aquí muchas cosas, solo les voy a leer esto, que dice que la pedagoga italiana María Montessori en la infancia verifica un periodo sensitivo religioso. Un periodo sensitivo es donde al niño no le cuesta aprender, todo lo recibe, todo lo recibe. Entonces no le va a cuestionar, no necesita de la voluntad para creerle, todo lo recibe. Entonces es una sensibilidad a lo trascendente que tiene una gran relevancia. Entonces no perdamos la infancia para poder transmitir esa fe. Yo le pregunté a Laura Lucía, mira, Lalu, yo mañana tengo que dar una charla, ¿y tú crees de que tú has sentido a Dios en algún momento? Y me dijo, sí, mami, lo he sentido. ¿Me podés contar cuándo? ¿Te acordás un día que yo estaba llorando y que Luis Andrés llegó y me preguntó qué me pasaba? Y ella no le respondía al hermano, no le respondía y ella lloraba y lloraba. Entonces yo estaba ahí y yo le dije a Luis Andrés, mira Luis, a veces uno quisiera retroceder el tiempo y no hacer ciertas cosas de las cuales está arrepentido, y a veces uno por eso llora, porque no puede retroceder el tiempo. Le dije yo, y entonces me dijo, mami, ¿sabes qué? Esa vez que tú le dijiste eso a Luis, yo sentí que era Dios, porque yo eso estaba pensando, que yo no podía retroceder el tiempo y yo por eso estaba llorando. Y yo no se lo quería decir a Luis y tú lo dijiste muy bien. Y entonces le dije, ese día yo sentí a Dios, porque cada vez que yo estoy triste, Él está ahí. Y le dije, ¿y tú crees que yo he hecho algo para que tú puedas sentir eso? Yo pensé que no me estaba entendiendo las preguntas, tiene 9 años. Y para mi sorpresa me dijo, sí, yo sé que ustedes con mis papás han hecho algo. ¿Cómo? ¿Te acordás un día que yo estaba con mi papi en la piscina? Y mi papi me estaba diciendo de toda la naturaleza, porque es cierto, él toda la vida les pasa hablando que la naturaleza, Dios y la naturaleza. Y entonces yo estaba lejos, yo no había escuchado la conversación, y empecé a ver un concierto de luciérnagas, pero espectacular, precioso. Entonces yo le dije, Lalu, vení a ver el concierto de luciérnagas. Entonces ella se salió a la piscina y fue a ver. Y dice que solo volvió a ver a su papá y le dijo, ya ves, que era Dios hablándole. Entonces esas dos cositas yo se las puedo transmitir, que mi hija lo haya recibido bien. He hecho muchas cosas mal, como les digo, o sea, la cotidianidad, las tareas, es cansado, es muy cansado, son 4 lo de nosotros, imagínense, pero hay gracias que Dios lo hace. Entonces eso, el Papa Francisco nos dice, rezar en familia, introducirlos a las historias bíblicas, acercarlos a los sacramentos, que la vida familiar esté realmente iluminada por una luz, que sea una luz de Él, o sea, que sea nuestro vivir, que sea nuestro respirar. Si quieres pasar la otra. Y tenemos que tomar en cuenta que cada hijo, cada hijo es único, y nosotros como papás tenemos que adaptarnos a cada quien. José Luis les compró un libro hace 2 días a nuestro hijo de 5 años que todavía tiene mucho miedo en la noche y se levanta y es muy cansado porque él tiene miedo. Y ahora me dice, mami, ¿sabe? En el libro, ¿cómo se llama? ¿El libro que le compraste? Timmy le tiene miedo a la oscuridad, algo así. Se lo súper recomiendo, es de Guadalupe Saguini, una amiga de nosotros. Y entonces el Tino, el muñequito, dice que se escondía bajo la sábana, hacía una oración y una capa protectora, una burbuja protectora lo envolvía para que ya no sintiera miedo. Y entonces hoy llegó súper emocionado y me dijo, mami, ¿sabes qué? Si yo rezo debajo de la sábana cuando tengo miedo, una burbuja protectora va a aparecer. Entonces esa fe del niño, o sea, es tan bello, o sea, eso es lo que nosotros como papás al final les podemos transmitir, que las cosas pequeñas, buenas que hemos hecho y hemos propiciado el momento, nos han funcionado. No sabemos, aquí dentro de 10 años les vamos a dar otra charla, porque vamos a ver los frutos, pero sí estamos aprovechando como ese periodo sensitivo que decía María Montessori. Entonces, las herramientas, clases de formación humana, búsquenla para sus niños, sea donde sea, en catequesis, en la iglesia, en el colegio, en algún grupo, clases de formación humana, niños y adolescentes, clases de religión, por supuesto. Los videos, hay miles de videos bonitos ahora en YouTube, claro, YouTube con su debido cuidado,
Pero si nosotros buscamos canales, hay muchos cuentos que pueden... bueno, nosotros compramos hace tiempo en Amazon unas historias bíblicas que las ponemos en el carro y solo eso andamos viendo. Son todas las historias bíblicas, Caín y Abel, la Torre de Babel, David y Goliat. Entonces los niños están, hasta el diálogo se puede echar de las películas. Entonces eso no es de desaprovecharlo. Ahorita los niños están súper aptos para aprender canciones, por ejemplo. A los niños les encanta cantar, los chiquitos, por ejemplo. Entonces las cancioncitas, las alabanzas de niño. Las experiencias de apostolado, no existe otra cosa como esto. O sea, por ejemplo, la familia misionera para nosotros ha sido una gran ayuda. No hay palabra ni sermón, nada que pueda convencer a un niño de creer en Dios que una fe vivida, que una fe que va a visitar al que no tiene, al que no ha sido tan privilegiado como nosotros. Entonces, ratos de oración, los cineforum, por ejemplo, no desperdicien las oportunidades con una película de crear virtudes y antivirtudes. O sea, de repente a uno cuando estaba chiquito salía algo malo y le tapaban los ojos, ¿verdad? Entonces no creamos criterio para los niños. Entonces ahora de ver películas, ¿qué es lo que están viendo? Ok, veámoslas juntos. A veces de repente lo encuentro viendo un video, mira, veámoslo juntos. No, mami, no, mejor no, veámoslo juntos. Quiero ver qué estás viendo, porque ya me ha pasado, que cuando llega con el machete y quita eso, al ratito ya lo está viendo otra vez. Entonces, crear estos espacios de conversación para que podamos nosotros sin interrumpirlos, pues empezar a crear criterio. Conferencias, obras de teatro, caminos como talentos tengan los niños. Tenemos que encontrar los caminos. Y bueno, José Luis lo habló muy bien, todas las cosas que se hacen con amor convencen. Nosotros ya nos convencimos de eso. Las cosas que nosotros hemos hecho sin amor no nos han convencido a los niños. Y lo último es ser testigo, ¿verdad? Ser testimonio, tal vez pónganlo. Y ser testimonio básicamente se refiere a vivirlo, a que si nosotros amamos a Dios, que se nos note. Una forma de vivirlo es, digamos así, en la pareja, ¿verdad? A nuestros hijos les encanta vernos abrazados. A nuestros hijos les encanta que yo le diga a Karen, yo te amo, tú eres la mejor mujer, la mejor mamá para mis hijos. A ellos les encanta que yo diga esas palabras de afirmación frente a ellos. De igual forma, dicen, Abraham es el padre de la fe. Y Abraham habría brecha para su pueblo. De igual forma, nosotros como padres de nuestros hijos debemos de abrir brecha para que ellos puedan caminar ese camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Creen momentos de verdad con ellos. Hay una cosa sencillita que hemos hecho en la casa que no funciona. Tenemos ahí un frasquito de agua bendita y de repente yo lo agarro, ¿verdad? Agarro un poquito y les hago la señal de la cruz y les digo que Dios cuide tus pensamientos, que Dios cuide tu boquita, que salgan buenas palabras, que Dios cuide tu corazón para que hagas buenas cosas y que Dios guarde todo tu cuerpo y que te proteja de toda enfermedad. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo como padre, como sacerdote de mi hogar, en mi iglesia doméstica, en el santuario que tenemos para Dios, le doy la bendición a mis hijos para que ellos vayan y hagan lo mejor. Les digo que los amo, que su mamá los ama, le damos un abrazo a mamá, y cada vez que salimos con ese amor, solo cosas buenas sentimos que nos van a pasar. De repente el hermano grande hace lo mismo con el chiquito y el chiquito lo hace con el otro y ahí se ve, pues. Y ahí se va transmitiendo. Por osmosis, se contagia, sí. Y en la medida que más transmitimos esa fe, más crece la fe. Así es de bonito esto, ¿verdad? Que en la medida que más damos, más la fe crece y se multiplica. Así que bueno, damos un tiempo para preguntas, ¿verdad? Con toda confianza, pues pueden hacer preguntas. Ya hay unas preguntas aquí escritas. Bueno, vamos a llamar al Padre para que nos ayude a responderlas. Una de las preguntas que nos hicieron aquí es: ¿qué me recomienda para acercar a mis papás a la iglesia?
Bueno, una recomendación es el principio de 3 pasos, ¿verdad? Que siempre es conocer, amar y luego transmitir a Cristo. En la medida que nosotros como hijos estemos más cerca de Dios, lo vamos a conocer más, lo vamos a amar más, nos vamos a impregnar más de Él. Entonces, en la medida que nuestros papás vean que nosotros como hijos estamos siguiendo el camino de Dios y que nos ve felices, nos ve contentos de venir a misa, nos ve diferentes también, ¿verdad? Que ya cuando el papá nos regaña, ya de repente no le contestamos mal, sino que le decimos, sí, papi, tú sabes que te amo, con gusto lo hago, ¿verdad? Aunque chochee, dice la Biblia, lo voy a amar. No hay herramienta más poderosa para transformar el corazón de alguien que el amor. Si su papá se ve amado por usted, aunque sea tal vez chocheador, ¿verdad? Si su papá ve que usted cómo le lleva regalos, que lo complace en las cosas que le gusta para comer, no lo pasa invitando, probablemente no quiere venir a misa, pero él sí quiere sentirse amado por su hija o por su hijo. El amor es como de las herramientas más poderosas, y la otra es la oración. Orar mucho por él, encomendarlo a Dios, encomendarlo a la Virgen y estar siempre cerca de él y de sus necesidades. Bueno, sí, a nosotros nos ha funcionado, por ejemplo, el testimonio que nosotros damos con nuestros hijos ante mis papás, ¿sí me entienden? O sea, quizás no es la misma manera, ¿verdad?, en la que a mí me transmitieron la fe, pero o sea, por ejemplo, que nosotros a misiones en Semana Santa, exceptuando los últimos 2 años de pandemia, no faltamos. Y mi mami me decía, ¿por qué te llevas a los niños, bebé, a ese pueblo? No sé qué. Pero ¿saben qué hicieron una vez? Nos fueron a visitar a Chalate y ver esa misión que nosotros estamos haciendo con ellos. O sea, eso es testimonial también. Entonces, no de fallecer. Eso cuesta porque hay momentos en los que también a mí me cuesta. José Luis me ayuda muchísimo. A veces ganas por ejemplo, mi mamá ahorita está pasando unos momentos bien duros con mi abuelita y necesita ser comprendida. Es una etapa en la que está pasando. Y le llamo y cada vez es una carga bien dura, pues, o sea, estar cuidando a su mamá muy enferma. Entonces, mi mamá ahorita no necesita ni de sermones. O sea, de repente yo le digo, mami, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y se enoja. Me dice, José Luis, Karen, eso no es lo que necesita. Lo que necesita es apoyo. ¿Qué necesita ella? Dinero, ok, lo que podamos. ¿Qué necesita? Y necesita que le ayudes con el súper, ok, eso le vamos a ayudar, ¿me entienden? Entonces, no es grandes cosas, sino que pequeños actos de amor que conversan. A través de internet nos han llegado también otras preguntas. Esta dice, ¿desde bebés se pueden llevar a misa a los niños? ¿Cómo inculcar ese amor? Yo, porque yo soy la mamá y yo los he cuidado en misa, por eso recibo el micrófono. Se puede. Miren, mi suegra me decía, Karen, los niños en la misa es molesto, yo no puedo tener un niño enfrente. O sea, distrae demasiado. Miren, nosotros lo que hemos hecho es que nos hemos sentado a veces en las bancas de atrás cuando han sido muy bebés, pero no los dejamos. Y hoy, es cierto, un tiempo... buscamos las misas de niños que sí nos funcionaron muy bien. ¿Dónde eran las misas de niños? Allá en Santa Elena, pero antes era en la parroquia. Nadie se enojaba porque... Exacto, nadie se enojaba. Claro, nosotros como papás no sentíamos que era la misa dominical, pero los niños sí. Entonces los niños participaban en la misa. Entonces nuestra experiencia ha sido eso. Y hoy ya tenemos al más chiquito, tiene 4 años. Y es increíble, él hace por imitación. Entonces, a los que van sentenciados son a los 3 grandes. No hablen, no se distraigan, porque los 2 chiquitos hacen lo que los 2 grandes hacen. Entonces, hay misas que lo hemos logrado, hay misas que no, pero nosotros no los hemos dejado de llevar. Es cierto, hay que buscar el mejor lugar para no incomodar a las demás personas que sí van a vivir su misa dominical, pues hay que respetar siempre eso, ¿verdad? Otra pregunta dice, si nunca he enseñado a mi hijo o transmitido, ahora que está adolescente, ¿cómo empiezo? Bueno,
Un par de ideas nada más. Nunca es tarde, nunca es tarde. La mujer que comienza a edificar, la mujer es la que edifica su casa. Y yo estoy segura que, bueno, los mismos 3 principios que para transmitir la fe a unos papás es al mismo adolescente. El adolescente, aquí, bueno, lo primero que le recomiendo es leer la carta de los adolescentes del Papa Francisco. Ahí está, impresionante. O sea, se llama, por si, no sé si la quieren anotar, no. Ay, aquí está. Discurso del Santo Padre Francisco, está en internet, googleado. De 2017, no los dejemos solos, acompañar a los padres en la educación de los hijos adolescentes. Sí, para el hijo adolescente, como todos, necesita sentirse amado. Cuéntenle su historia, cuéntenle cuánto ustedes lo querían desde el momento que él nació, lo muy importante que ha sido para ustedes, cuánto lo aman y cuánto él significa para ustedes, que él sepa que es valioso. Haga lo que haga, porque así es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Nosotros por naturaleza, pues si nuestro hijo lleva malas notas, nos enojamos, nos cuesta que salga el amor. Si nuestro hijo adolescente cometió un error grave, nos enojamos y nos sentimos molestos. O sea, está bien hacerle ver que no estuvo bien, pero no está bien en ningún momento que él sienta que no los amamos o que lo dejamos de amar, ¿verdad? No lo vamos a castigar con silencio, no lo vamos a castigar, no, con miradas. Él debe saber que es nuestro hijo y que para Dios también es un hijo amado y que tiene un propósito especial y que el error que él ha cometido, si ha cometido un error, no lo va a hacer trastornar del plan que tiene ya Dios para él. Entonces que él se sienta amado. Y segundo, que nos interesemos por sus cosas, que eso es algo bien difícil a veces de hacer para nosotros los papás, porque son cosas en las cuales nosotros a veces no estamos bien informados, ¿verdad? No sabemos bien qué música están escuchando, tal vez no sabemos bien qué influencer le gusta, pero interesarnos y escucharles, ay, eso te gusta oír, y no decirles que eso está mal, quitarlo, eso no, sino decirles, mira, ¿y qué pensás de él? ¿Que te ayuda, no te ayuda? ¿Qué parte te gusta? Entonces comenzar a interesarse y hablar en su idioma. Por ejemplo, con mi hijo todavía es un preadolescente, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, para compartir un poco más con él, de repente nos hemos ideado que los domingos cocinamos. Mamá no cocina, sino que cocinamos él y yo. Entonces él ha buscado un youtuber que hace recetas, ¿verdad? Hoy vamos a hacer la Big Mac de McDonald's. Hoy vamos a hacer las papas fritas de McDonald's. Hoy vamos a hacer los Subway, ¿verdad? El estilo Subway. Entonces compartimos, usamos ese tiempo para compartir, pero él no siente ese papá cansino que solamente quiere educarlo, enderezarlo, sino que también juega con él, sino que también hace las cosas que a él le interesan, no son las cosas que a papá le interesa que él haga, ¿verdad? Compartimos. Recordemos que, bueno, yo veo en YouTube un psicólogo muy bueno que dice de que lo que los adolescentes necesitan es pertenecer. O sea, un sentido de pertenencia, o sea, yo pertenezco a algo. Y si no se lo damos en la casa, lo van a buscar en otro lado, o un grupo de amigos o algo. Entonces, ¿cuál es su sentido de pertenencia? Es decir, yo te acepto como tú sos, respeto tu manera de pensar. No comparto alguna, pero la respeto. Por ejemplo, el psicólogo decía, llegó mi hija adolescente, dice que la mamá estaba en un gran caos porque la hija se había ido con el novio y el hijo adolescente le llegó a decir que se quería hacer un tatuaje. Entonces, claro, reaccionó como yo hubiera reaccionado. No, estás loco, no sé qué, no sé cuál. Entonces, el consejo que él daba es que en lugar de salirle con esa respuesta, es decir, ¿te querés hacer un tatuaje? Sí. ¿Y qué te querés tatuar? ¿Cuál es el propósito de ese tatuaje? ¿Cuál es? Hacerle preguntas, ahí él lo explica muy bien. Y al final pues le dice, ok hijo, yo te respeto. Si tú algún día te quisieras hacer un tatuaje, yo te respeto, no lo comparto contigo, pero yo te respeto. ¿Y saben qué? Al final no se hizo el tatuaje. Entonces es una manera de quebrar estructuras, o sea, van a poner a prueba todos los valores que nosotros hemos cimentado en la niñez. Esa es la adolescencia, quebrar estructura. Él lo explicaba, es como que tú de papá armas un Lego y luego le decís a tu hijo,
ármalo tú. ¿Qué tiene que pasar con el ego? Lo tiene que desarmar. Entonces en la adolescencia se desarma la estructura de valores para que ellos puedan cimentar su propia estructura de valores. Entonces, mientras más fortalecida vaya de la niñez, en la adolescencia pues va a ser un poco más fácil, pero no es tarde tampoco. Entonces hay ciertas estrategias, requiere más de educación de los papás y requiere más de fuerza de voluntad y paciencia y mucho amor. Y la última, que no estamos solos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo y la gracia de Dios. O sea, Dios no nos manda a los hijos sin su gracia, ¿verdad? Desde el momento que fue bautizado, Él recibió pues el Espíritu Santo. Podemos orar por Él y pedir pues también que la gracia de Dios, o ese rayo de luz, o ese evento, o ese acontecimiento que vaya a hacer que enderece su vida, suceda más pronto que tarde. Si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, entonces, gracias. Bueno, nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Señor, por haber estado acá con nosotros esta noche. Te pedimos esta noche especialmente, Señor, para todos aquellos que somos papás, para que nos instruya, Señor, para que tu Santo Espíritu nos ilumine, para que nos regales sabiduría, para que nos regales las palabras precisas, Señor, y para que seamos nosotros un buen ejemplo, un buen testimonio en la vivencia de la fe, Señor. Queremos, Señor, contagiar a nuestros hijos de esta fe. Queremos propiciar que nuestros hijos se encuentren contigo, Señor. Queremos propiciar que nuestros hijos sigan tus mandamientos, Señor, y sigan tus principios, Señor. Para las personas también, Señor, que están acá, que todavía no tienen un hijo o que sean hijos también, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos mantengas siempre cerca de ti, Señor, que nos des esa sed de conocerte más, Señor, que nos pongas ese amor, Señor, que se necesita, y que nos ayudes también a nosotros, Señor, para transmitir esa fe a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros colaboradores, miembros de trabajo, cualquier persona, Señor, que necesite ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida eterna, Señor, que tu Evangelio es el que anuncia, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Karen y José Luis, les damos las gracias por este tema que nos han compartido, por la colaboración con la Semana de la Familia. Les damos las gracias por haber compartido su testimonio, que creo que a todos nos ha sido de mucha importancia. Espero que todos, igual que nosotros, llevemos algún compromiso esta noche de algo que vamos a cambiar en nuestras vidas, que vamos a mejorar, basado pues en el testimonio de los hermanos Colocho. Recordarles que mañana continúa la Semana de la Familia. Tenemos otro tema importante: madurez afectiva, sexualidad. Y pues, si alguien, todavía tenemos algunos cupos para el taller del domingo. Si alguien está interesado, a la salida tendremos tarjetas. Bueno, muchas gracias, buenas noches, bendiciones.